Recibimos una queja en la comisaría. Alguien informó que un hombre vagabundeaba con una bolsa que contenía un cráneo humano. Bueno, era obvio que se trataba de un mendigo, y aunque en ese momento no era conveniente ocuparse de ellos, teníamos que investigar. Transmitimos por radio la orden de detenerlo a quien lo viera. Hacia la tarde, trajeron al anciano. Estaba sucio y olía muy mal, lo típico de un vagabundo. Estaba sobrio, pero parecía un poco desequilibrado. Efectivamente, en la bolsa había un cráneo humano. Comenzamos a interrogarlo sobre su origen, pero solo podía hablar de forma vaga. No recordaba su nombre ni de dónde venía. Era una situación extraña porque un cráneo humano podría estar relacionado con algún crimen. Por supuesto, decidimos confiscarlo. Cuando tratamos de tomar la bolsa, el hombre entró en pánico y comenzó a gritar: «No lo quiten, moriré». Alexa Mikhailovich decidió que no tenía sentido acosar a alguien que claramente tenía problemas mentales, así que llamó a un experto a su oficina. Luego, volvió a preguntarle al hombre sobre la situación. El hombre volvió a explicar su extraña historia y afirmó que el cráneo le pertenecía, no en el sentido de que fuera una posesión, sino que era su propio cráneo, parte de su esqueleto. Alexa Mikhailovich, paciente como era, le preguntó cómo podía ser que su cabeza estuviera en su lugar y, por lo tanto, su cráneo también, pero él afirmaba que estaba sobre la mesa. El vagabundo no podía dar una explicación clara, pero insistía en que era así. Luego llegó un experto, un médico forense local, quien examinó el cráneo y concluyó que era muy antiguo. Para estar seguro, necesitaba hacer algunas pruebas. Tomó una hoja de papel, sacó un bisturí y comenzó a raspar un poco de la superficie del cráneo. En ese momento, el vagabundo se agarró la cabeza y gritó, como si estuviera sintiendo dolor. Era evidente que tenía problemas mentales. El médico dejó de raspar y guardó lo que había recogido en un papel en su bolsillo. El vagabundo se calmó. En resumen, decidimos hacer una verificación rápida de lo que pudimos y llevar al vagabundo a un hospital psiquiátrico. Alexa Mikhailovich llamó a las estaciones de policía locales para verificar si había algún informe de exhumación de tumbas, pero no encontró nada. Cuando intentó encontrar un hospital que lo aceptara, nadie quería hacerse cargo, alegando que no tenían espacio ni personal suficiente. Comprendió que tendría que actuar a través de las instancias superiores, pero era tarde por la noche y no quería molestar a la dirección. Decidió retener al hombre en la comisaría hasta la mañana. Le dijo al oficial de guardia que asegurara que el cráneo estuviera a la vista del hombre, ya que de lo contrario, comenzaría a gritar. Luego se fue a casa. A la mañana siguiente, volvió a la comisaría y encontró al vagabundo durmiendo en un banco afuera. Fue a averiguar lo que pasaba y resulta que el olor que despedía el hombre era tan insoportable que los oficiales lo echaron de la comisaría. El hombre lloraba y pedía volver, asegurando que tenía que cuidar el cráneo, pero luego se calmó y se quedó dormido. Los oficiales empezaron a llamarlo entre ellos espíritu maligno debido al olor insoportable. Hacia el mediodía, llegó el médico que había realizado el análisis preliminar del raspado. Dijo que el cráneo era antiguo, pero no parecía haber estado enterrado en el suelo. Sin embargo, tenía más de 100 años, aunque no pudo ser más preciso. Alexei Mikhailovich llamó al Museo de Historia local para ver si faltaba algún resto. No. Empezó a llamar una y otra vez, todo en vano. Luego fue a una reunión,
luego fue a una llamada, estaba ocupado. Por la noche, llega a la estación y el vagabundo sigue allí. Sintió lástima por él, así que le llevó algo de comida. Llega la hora de volver a casa y no hay ningún sitio donde dejar al vagabundo. Decidí solucionarlo al día siguiente. Solo le dije al oficial de guardia que diera de comer al abuelo por la mañana. En fin, pasaron 3 o 4 días así. Y el vagabundo seguía viviendo en el banco. Mi calij habló con él y parte de la historia se aclaró. La historia, hay que decirlo, doblada, pero increíble, y el mayor la atribuyó al delirio de un enfermo. El vagabundo afirmaba que una vez había vivido una vida buena y próspera y que lo tenía todo. Pero donde vivía y a qué se dedicaba, no lo recordaba. Tenía mujer e hijos, pero olvidó sus nombres. Y recuerda que tenía mucho miedo a la muerte. Tanto miedo que sufría de insomnio. Y recuerda a un hombre negro que sabía todo sobre él. Dónde y cómo lo conoció, no lo recuerda. Y no había rostro en su memoria, sino solo ojos, oscuros y sin blanco, como los de una bestia. Y un brillo rojizo en sus pupilas. Y por alguna razón le preguntó cómo moriría, y él dijo, aplastándote el cráneo. Y entonces le volvió a preguntar, ¿cómo me puedo librar de eso? Y el hombre dijo, lleva tu cráneo siempre contigo y manténlo a salvo, y vivirás todo el tiempo que quieras. ¿Quieres hacer eso?, le preguntó. Sí, quiero. Entonces cógela. Le entrega la calavera. Y en cuanto cogió la calavera, olvidó su nombre, el camino a casa y todo lo demás. Alexei Mikhailovich simpatizaba con el vagabundo, pero tenía mucho que hacer y su informe seguía reposando impasible al frente del departamento. Entonces el comandante fue a hablar con él. Sucedió que en ese momento la región estaba buscando a un maníaco, el caso era de alto perfil, los periódicos escribieron, el liderazgo todos los días los informes exigidos. En general, no había tiempo para un vagabundo. El jefe se enfadó. Regañó al mayor, diciendo que no se puede resolver nada por sí mismo, soy responsable de todo el mundo. Salió de un salto del despacho y fue a ocuparse del calentón. No hay caso, el cráneo no es una prueba, pero sigue sin ser reclamado y por lo tanto debe ser destruido. Y que el vago no se vaya sin el cráneo, ahora lo tendrá. Cogió un martillo, cogió la bolsa con la calavera y la rompió en pedazos. Toma, dijo, y dásela. Mi calij salió corriendo a la calle y el vagabundo estaba tendido junto al banco. La cabeza deformada más allá de la imaginación, muerto. Llamaron al mismo médico y el médico dijo que nunca había visto una lesión así en su vida, no había sangre, las bóvedas del cráneo estaban rotas. Decidieron mantener el caso en secreto. El cuerpo y los fragmentos de cráneo de la bolsa fueron incinerados. Lo que había en los documentos fue destruido por el pecado.